El sensor MAP es el encargado de medir la presión absoluta en el múltiple de admisión o colector de admisión. Esa presión o esa medición varía conforme a la apertura y cierre de la mariposa de nuestro cuerpo de aceleración. Hay que recordar que cuando el pistón se encuentra en punto muerto superior y se abre la válvula de admisión, se genera una succión. Esa succión a su vez genera un vacío dentro del colector de admisión que será máximo cuando la mariposa se encuentre cerrada. Conforme nosotros apliquemos carga al motor, la mariposa se va a ir abriendo y va a perderse el vacío, pero va a aumentar la presión en el colector. Esa presión va a ser máxima cuando iguale la presión atmosférica. Un sensor como estos, tipo piezoeléctrico, debe diagnosticarse en dos situaciones. La primera, con el motor apagado y el switch encendido. Este sensor piezoeléctrico tiene tres terminales: una alimentación, una señal y una masa. Para diagnosticar la alimentación usamos nuestro multímetro en voltaje. El pin de alimentación corresponde al F1 de la pacha A. Conectamos nuestra masa y tenemos 5 voltios. Eso quiere decir que el sensor está recibiendo correctamente la alimentación de la computadora. En cuanto a la señal, el voltaje será entre 4.6 a 4.8 sobre el nivel del mar, y para una altura como la de Bogotá, el valor de voltaje en nuestro multímetro debe ser de 3.3 a 3.8 voltios. Entonces, el pin de señal del sensor MAP corresponde al conector A del pin E4. Conectamos nuestra masa y tenemos un valor de voltaje de 3.4 voltios. Este valor va a ser variable conforme a la apertura y cierre de la mariposa, como ya antes explicamos. La otra situación o el segundo diagnóstico que podríamos hacer a este sensor tipo piezoeléctrico es con el motor encendido. Entonces, bueno, primero, si tenemos un escáner con flujo de datos, podemos ver la presión en el colector. En este caso tenemos una presión de 750 milibar y en este caso tenemos un manómetro que me indica la presión y el vacío en el colector de admisión. Con el motor apagado tenemos un vacío de 0, una presión de 0, pero al encender el vehículo vemos como el vacío aumenta. Aquí tenemos un vacío de más o menos 15 psi, y la presión en el colector disminuyó. Teníamos antes 725, 750 milibar, y acá tenemos una presión de 310, 315 milibar. O sea, quiere decir que hay un vacío en el múltiple de admisión. Ahora, con nuestras dos puntas del osciloscopio, conectamos al conector A del pin E4 y a nuestro conector de masa, y podemos ver la señal en el osciloscopio. Como vemos, la señal en este caso, en una situación de ralentí, el voltaje es de 1.11 voltios. Vemos una señal lineal constante, pero al aumentar el régimen de giro del motor, la carga del motor, vemos como la señal varía, aumentando su voltaje. Con esta variación en la medición, digamos que tenemos valores muy claros de cuál sería el estado de carga del motor
y la cantidad de combustible inyectado. Recordemos que antes en el motor apagado teníamos un voltaje de 3.4 voltios, que sería la presión atmosférica a nivel Bogotá, pero con el motor prendido pues ya se genera un vacío en el múltiple, lo cual pues disminuye la presión, o sea, aumenta el vacío, y por lo que tenemos un voltaje de 1.12 voltios. Al acelerar vemos cómo aumenta el voltaje porque se pierde el vacío en el múltiple.